Muy buenos días, una mañana más aquí en Star Wars en corto. Mi nombre es Martín y estamos de regreso con mucho más información sobre el universo de Star Wars. Así es que, pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de The Bad Batch, que bueno, pues ya nos trajo sus primeros episodios muy temprano en el año, muy temprano para los que tenían esta cruda de Cassian Andor y que en diciembre no tuvimos nada, ni de series animadas, ni de más material. Como si lo teníamos los años anteriores, tanto con The Mandalorian como The Book of Boba Fett, pues nos pasaban los días navideños viendo series. Ahora no sucedió, pero empezando el año sí tuvimos esta serie animada de Star Wars, conocida como The Bad Batch. Y bueno, ¿qué quería hacer el día de hoy? Muy puntualmente, antes de hablar ya de los primeros episodios que ya pudimos ver, y que mañana se estaría estrenando el siguiente, pues quería hacer como un recuento para los que, pues ya sea que no lo hayan visto o que tal vez pues ya hasta se les olvidó de que iba la primera temporada. Recordemos que tiene pues ya bastante tiempo que se estrenó. O sea, esta segunda temporada se esperaba para 2022 y no, pues no sucedió. Entonces pareciera que ya pasó mucho tiempo, así es que me gustaría platicar un poco de lo que vimos en la primera temporada, de dónde venimos y pues tal vez platicar un poco de hacia dónde va la serie y qué podríamos esperar de esta segunda temporada. Así es que pues vamos a comenzar. Bueno, pues todo esto viene precisamente de la última temporada de The Clone Wars, que recordemos que estuvo encapsulada bastante rato, quedó inconclusa. Y bueno, no fue hasta que ahora pues ya con la compra de Disney se retomaron nuevos proyectos y a final de cuentas pues se acabaron animando en hacer esta séptima temporada. Después de tener temporadas ahí con capítulos volando y demás, ya había trabajo por parte de Lucasfilm y decidieron lanzarla. En esa temporada, curiosamente, si no me falla la memoria, fue el primer argumento, el primer arco argumental, fue donde conocimos The Bad Batch, que es conocido como el lote malo. Así es como se conoció en español, porque pues bueno, hacía referencia a que era un lote de clones que había salido defectuoso, digámoslo así. No había pasado las pruebas de calidad, pero aún así estaban en el campo por sus características muy particulares. Ahí fue donde conocimos precisamente a Echo, Hunter, Tech, Wrecker y Crosshair. Perdón, nada más a Hunter, Tech, Wrecker y Crosshair. En esa séptima temporada es donde vemos el rescate de Echo, que era un compañero de Rex, que murió en los primeros episodios de Clone Wars. Y al final de esa misión, pues Echo ya era un clon que había sido modificado por Wat Tambor y los separatistas. Así es que se acaba sumando a este equipo. Eso, como les decía, fue material que ya se había trabajado. Inclusive hay, si se meten a YouTube, hay pues algunos demos de estos personajes que ya tenían ahí un render bastante malito, pero ya había sucedido, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde tuvimos esta aparición y después pues se anunció precisamente que tendrían su temporada, que acabó, pensábamos que iba a ser una temporada de estos personajes, pero acabó siendo una continuación técnicamente de Clone Wars. Así es que si ustedes vieron The Clone Wars, no les siguieron la pista, pues esto es prácticamente la continuación. Yo les recomendaría que se pusieran al corriente para que pudiéramos estar más al tanto de lo que va sucediendo, tanto de esa séptima temporada, porque conozco mucha gente que vio las primeras 6 temporadas de Clone Wars y no siguió, tanto de ver la séptima y después pues ver esta primera temporada de The Bad Batch, para que ya enfilado el 2023 pues puedan ver la segunda temporada y se enteren un poco más de qué va la cosa. Bueno, de la primera temporada habría que comentar que la verdad es que a mí no me acabó por convencer del todo. Sí es un contenido entretenido de Star Wars, pero la verdad es que tampoco me acaba convenciendo. Creo que no tiene argumentos suficientes como para considerarlo una buena serie o una serie que sume mucho al universo de Star Wars, al canon y demás, sino es algo más como un mero entretenimiento que a final de cuentas acaba siendo un desfilar de personajes y de situaciones interesantes que a veces no hemos visto, pero pues sucede más como una anécdota, ¿no? Como pensar, pues sabes que, mira, salió Bib Fortuna, qué padre que está ahí, qué padre que ya lo vimos. Fuera de eso, la verdad es que creo que no
no sucede mucho. En arcos argumentales, pues creo que hay cosas interesantes que sí nos muestran en la primera temporada. Lo que fue para los clones la Orden 66, ahí vimos a Palpatine cómo asciende al poder y cómo pues empieza a generar una especie de caos pues para los clones, porque no saben pues si la República, quiénes son sus jefes ahora, ¿no? La República, los Jedi caídos, no saben muy bien para dónde hacerse, y eso pues es interesante desde el punto de vista de los clones, que era algo que nunca habíamos visto. Y después de eso vemos el desfile sin fin de personajes que les había comentado en la primera temporada. Vemos a Saw Gerrera, vemos a Cad Bane, vemos a Fennec Shand, vemos a Moff Tarkin, también vemos a Rex de The Clone Wars. Estas hermanas que también salieron en la última temporada de Clone Wars, las hermanas Martez, que aparecen ahí con Ahsoka en una serie de episodios bastante malos. Vemos a Hera Syndulla, vemos a Bib Fortuna, como les decía, en una misión que rescatan al Rancor. Vemos un sinfín de desfilar de personajes que a veces pues, no sumaban tanto a la trama. Lo que sí era interesante era, como les decía, ver estas situaciones que no habíamos visto desde otro punto de vista. El ascenso de Palpatine desde la vista de los clones, cómo se empezó a sustituir los clones por pues, si podemos decirlo, por humanos, cómo se empezó esta iniciativa para suplir a los clones por personas pues, comunes y corrientes, si lo podemos llamar de alguna manera. Como vimos el final de Camino, muchos no supimos qué había pasado con Camino, pues ahí vemos el final de Camino. Eso es interesante. Hay los arcos argumentales salen sobre esto, sobre pues cómo es la incertidumbre del principio, cómo es el final de Camino. Se acaban metiendo en esto que pues tampoco acabo por entender, ¿no? O sea, hay un clon que es no modificado, que es el mismo caso que sucedió con Boba Fett, y lo vemos, es una niña que se llama Omega y que acaba formando un vínculo con Hunter y con los demás personajes. Entonces pues la rescatan, la quieren salvar. Me suena mucho al argumento del Mandaloriano, o sea, ver personajes tiernos en peligro rescatados por nuestros héroes, pues como que ya se me está haciendo una cosa bastante aburrida y repetitiva en Star Wars, cosa que no me gusta mucho. Por otra parte vimos este tema de Crosshair, que era pues un renegado, se acabó volviendo un renegado de este grupo porque él quería seguir la Orden 66. Recordemos que también esto fue parte de un episodio muy interesante en The Clone Wars, de un clon que mata a un Jedi por accidente, entre comillas, porque sabemos que tenían este chip que los hacía ejecutar la Orden 66. Acá, pues obviamente muchos de los clones se tienen que retirar, como fue el caso de Rex. Y Crosshair, a pesar de que ya no tiene ese chip, que es lo que sabemos al final, pues sigue creyendo en el Imperio y en todo lo que representa. Ese es un argumento muy interesante, y cómo eso lo lleva a cazar a sus propios hermanos y compañeros del grupo. Ese pues fue un argumento interesante. Después tuvimos una serie de misiones, como les decía, donde pues, lo único que vimos fue desfilar a personajes, ya que estos se resguardan con Sid, una trandoshiana que tiene, para no variar, un bar donde le da misiones a algunos cazarrecompensas a cambio de dinero. Entonces pues ellos caen en esta dinámica que también ya hemos visto hasta el cansancio, pero bueno, pues hay que explotarlo un poco más. No hay ninguna sorpresa. De entre todo, pues como les decía, sí salen cosas interesantes, pero pues sí puede ser repetitiva. 16 episodios, pues un tanto complejos y complicados y hasta pesados si no son pacientes. Pues básicamente eso es la primera temporada, y ahora pues quisiera ver qué podemos tener para la segunda. Digo, es interesante. Vamos a tener 16 episodios, igual que la primera temporada. Vamos a tener episodios cada semana, del 4 de enero, que ya se estrenaron los primeros 2, hasta el 29 de marzo, que esto se va a empalmar con The Mandalorian, que sabemos que se estrenará por esas fechas. El 8 de febrero habrá una especie de mid-season. Es curioso cómo estas prácticas de la televisión regular pues como que están volviendo en sí y llegan ahora a los servicios de streaming.
El 8 de febrero tenemos un episodio doble que marcará pues como que el final de la primera mitad de esta serie. Eso es bastante interesante. Así es que pues esta es la dinámica que estará siguiendo la aparición de los episodios. Interesante, yo creo que ir viendo un episodio cada semana, duran 20 minutos más o menos, es algo relajado, es algo que nos da para irlos comentando poco a poco. Sobre el equipo creativo, pues básicamente es el mismo equipo creativo que viene trabajando desde Clone Wars, obviamente todos liderados por Dave Filoni, sigue siendo el encargado. Parece que tiene ya una mano derecha y alguien que está trabajando muy de cerca en todo esto que es las series animadas de Star Wars, que es Jennifer Corbett, que parece que está trabajando mucho, escribe, dirige algunos episodios. Ella es la que parece ser que se está encargando de todo, porque pues bueno, Dave Filoni ya tiene muchas cosas entre manos y parece que ella es la que está liderando todos estos proyectos. Sigue habiendo más o menos los mismos productores y directores, inclusive la música sigue siendo la misma, todo el equipo creativo vuelve, así es que pues esto es una garantía al menos de que probablemente la calidad sea la misma que la que tuvimos en la primera temporada. Eso es algo interesante. Y para la segunda temporada, ¿qué podríamos estar viendo? Bueno, por el tráiler que se estrenó en la Celebration, imagínense, se acabó estrenando en la Star Wars Celebration, pues es interesante ver cuánto tiempo ha pasado y sin que se haya estrenado. Como les decía, esta serie pues podría haberse esperado para el año anterior, pero pues por unos u otros temas pues no se pudo dar. Pero bueno, pues en el tráiler vimos otra vez, yo creo que lo principal es que seguiremos teniendo este desfilar sin fin de personajes. Sabemos que aparecerá Bail Organa como líder de la naciente rebelión en esos momentos. Veremos a la Trandoshiana Sith, que a final de cuentas seguirán en esta dinámica de trabajar para ella, hacer misiones y demás. Ya lo pudimos ver en los primeros episodios, eso sí se puede confirmar. Veremos otros nuevos personajes, entre comillas. Veremos al Wookiee Gungi, que era este niño Jedi que salió en The Clone Wars también, armando su sable y todo. Veremos que aparecerá. Veremos que aparecerá nuevamente Rex, que sabemos que en ese entonces pues seguía ahí por ahí en activa haciendo misiones. Ahí lo veremos. Veremos el mundo de Sereno, que eso ya lo vimos en el tráiler, lo vimos en los primeros episodios. El mundo de Dooku, que pues aparecerá. Lo vimos también en The Clone Wars y eso era algo interesante. Y lo volveremos a ver. Veremos a Palpatine también. Inclusive también aparecerá este clon Cody, que se rumoró mucho que aparecería en la serie de Obi-Wan de live action, cosa que no sucedió y ahora pues parece ser que sí aparecerá en esta serie animada. ¿Sobre qué argumentos seguiremos viendo? Bueno, pues seguiremos viendo este sentimentalismo de Omega y cómo la mantienen y cómo la cuidan. Seguramente veremos el desfilar, como les decía, sin fin. Seguramente volveremos a ver a Crosshair cazando a sus hermanos, eso seguramente sucederá. Y pues una serie de misiones que nos conectarán con estos personajes. Creo que no hay ningún secreto, creo que no nos están mostrando nada tan relevante para el canon que habría que perdernos, pero pues veámoslo como un entretenimiento, como una serie interesante que nos servirá para ver y conocer más detalles y otra perspectiva, la perspectiva de los clones que a veces se perdía en un sinfín de material de Star Wars. Eso puede ser muy interesante. Así es que bueno, pues eso es todo. Quería platicar un poco del contexto en el que se lleva a cabo esta segunda temporada de Bad Batch. Espero que les esté gustando este regreso del podcast, que les esté resultando ilustrativo, ya que pues bueno, tratamos de traer episodios más constantemente y trataremos de ir llevando todo el contexto de lo que sucede con Star Wars. Y bueno, pues ya los siguientes episodios trataré de ir comentando poco a poco los episodios. Seguramente comentaremos ya el 1 y 2, el 3 que saldrá el día de mañana, así es que no se despeguen y estaremos aquí comentándolos para ver qué cosas interesantes hay y qué cosas interesantes saldrán de esta segunda temporada de The Bad Batch. Así es que bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo me despido y nos escuchamos muy pronto. Chao.